Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El vídeo de hoy es un poco diferente a lo que habitualmente suelo publicar. Os voy a enseñar cómo he hecho el aceite de rosa mosqueta. Si no queréis, no tenéis por qué ver todo el proceso y podéis adelantar el vídeo hasta donde empiezo directamente a hacer la página que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Os tendríais que ir al minuto 4. Espero que disfrutéis de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciendo la página y el aceite. Lo primero que vamos a necesitar para realizar este aceite es recoger estos pequeños frutos llamados escaramujos. Esta planta es súper invasiva y al menos por donde yo vivo está por todas partes. De hecho, tenemos una zona en nuestra parcela que no sabemos qué hacer para acabar con ellas. Yo por supuesto me pinché, como siempre me pasa con este tipo de plantas, es muy parecida a la zarzamora y pincha muchísimo. Al ser un fruto bastante grande, en poco tiempo casi llenamos el bote que llevábamos para recolectar. Lo primero que hay que hacer es coger los escaramujos y nosotros en principio los partimos por la mitad, pero luego nos dimos cuenta de que esto llevaba muchísimo tiempo porque son muchísimos escaramujos. Así que decidimos meterlos todos en un mortero y machacarlos. De esta manera creemos que así el aceite de las semillas saldrá mejor y se integrará mejor con el aceite de oliva. Según los vamos machacando, los vamos introduciendo en el bote definitivo en el que van a estar todo el tiempo de maceración. Usamos el mejor aceite posible, pero siempre que sea virgen extra. La cantidad de aceite que vamos a utilizar será la necesaria para cubrir los frutos y semillas que hemos machacado. En mi caso fue prácticamente la botella, es decir, casi 1 litro de aceite. Esta mezcla la tendremos que dejar reposar al menos durante 40 días en un sitio fresco y oscuro. Yo me puse una alarma en el móvil, de esta manera no me olvidé. Así que llegado el momento abrí el armario y ahí estaba mi bote esperándome. El aceite tenía un aspecto como más espeso, más oscuro, y al abrirlo el olor que me dio fue como de fermentación, pero para nada es un olor malo, es un olor un poco más fuerte, pero la verdad es que huele muy bien. Y ahora solo nos queda extraer una cantidad, la que vayamos a usar en las próximas semanas, meses, y yo el resto lo que he hecho es lo he vuelto a dejar en el armario a oscuras, porque lógicamente cuanto más tiempo esté en reposo, pues mayores serán las propiedades que tenga este aceite. Realmente no sé cuántas propiedades habrán dado los escaramujos al aceite. Lo que sí es verdad es que ya de por sí el aceite es bueno para aplicarlo en la cara o en las manos. Eso sí, este aceite hay que echárselo únicamente por la noche, cuando no nos vaya a dar el sol, ya que es fotosensible. Os animo a realizar proyectos de este tipo que os hacen ir al campo, pasar un buen tiempo en familia y sobre todo luego tener cosas que documentar en nuestros diarios, porque nuestros diarios están vacíos sin todas estas historias. Os quiero enseñar algunos de los libros que tengo de botánica que hace referencia a este tipo de rosa, llamada rosa canina, por si tenéis alguna duda a la hora de reconocerla, pero realmente es muy fácil. Utilicé esta imagen que tenía recortada de una revista, que la verdad es que se parece bastante. Ya solamente queda hacer unas pequeñas anotaciones, como por ejemplo que me encantaría hacer un jabón casero con este aceite. Como veis, la sencillez ha sido máxima. Estas son otras hojas que hice el día que recogimos los escaramujos. Aquí documenté cómo tenía que hacer el aceite, fotografías de la planta antes de coger los escaramujos,
un dibujo que hice, no está muy allá, pero bueno, es mi dibujo, así como otra fotografía que hice también en la casa de la parcela con el bote lleno de escaramujos. Pues este era el proyecto que os quería enseñar, espero que os haya gustado. Si ha sido así, no os olvidéis darle a like y me encantaría poder leer en comentarios qué opináis de este formato de vídeo, si os gusta más que haya imágenes de campo, más de la vida fuera de lo que es el libro, o si preferís ver solamente cómo lo documento. A mí personalmente me encantaría añadir imágenes de fuera, ya que yo siempre estoy haciendo, además de fotos, hago siempre vídeos. Sin más, me despido ya de todos vosotros, muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos muy pronto.